Bueno, buenas gente. Vamos a seguir con los ejercicios de la práctica. Eh, ya habíamos visto los ejercicios de Stata, así que ahora vamos a enfocarnos en terminar acá los ejercicios de R. Vamos a ver en este video el ejercicio 2.3, que quedó, digamos, si se quiere, pendiente de la tanda de capítulos 2 y 3, y el ejercicio 2.4, que ya pertenece a los al capítulo 4, ¿sí? El estimadores. Bueno, vamos a empezar con este entonces. O sea, habíamos visto el 2.1, el 2.2, vamos a este. Bueno, el 2.3 dice: construya en R un modelo de regresión que cumpla con la siguiente información. Dice, tanto x1 como x2 se distribuyen normal, con media 10 y varianza 2, siendo independientes la una de la otra. ¿Sí? O sea, me tira como, viendo la estructura del ejercicio, me tira, 5 condiciones que yo tengo que darle al modelo. O sea, acuérdense, cuando yo trabajo en R, yo por general no, lo que vemos nosotros, digamos, en econometría, no trabajo con bases de datos, sino que yo simulo, ¿sí? Yo genero el modelo poblacional, que es lo que me está pidiendo hacer ahora, y bueno, y veo simulaciones o veo supuestos. Es más como para un análisis teórico, si se quiere, de los ejercicios, no tan práctico como Stata, que es solamente más pura práctica. Pero bueno, se entiende la riqueza de los ejercicios que se pueden hacer, son diferentes de los de Stata. Como este, por ejemplo, que yo no podría hacerlo si no. Me dice, bueno, tanto x1 como x2 se distribuyen normal, con media 10 y varianza 2, ¿sí? Siendo independiente la una y la otra. Bueno, la independencia es algo que, o sea, si yo no la modelo así, no va a estar. Bueno, eso vamos a ir viendo entonces con la guía, con el script. O sea, los dos tienen media 10 y varianza 2, ¿sí? Cuando yo vengo acá al ejercicio, el 2.3, el en el tamaño de muestra no me especifica, así que pueden hacer el tamaño que quieran, digamos. Acá está, 5000, puede haber sido cualquiera, no me dice qué. Bueno, tengo x1, ¿sí? rnorm quiere decir que me genera, de 5000, con media 10. Y acá hay un tema, acá me dice que la varianza tiene que ser 2, ¿sí? Pero cuando yo escribo en el comando rnorm, el comando rnorm, ¿qué es lo que me hace? Me genera, ya habíamos dicho, n, o sea, 5000 datos, ¿sí? En este caso, de una distribución normal. Se me va a generar así 5000 datos que, si yo los pusiese en un histograma, va a tener la fórmula normal. ¿Dónde va a estar centrada esa normal? En 10, pues yo le puse porque me pide el ejercicio. Y acá lo que se pone es el sigma, ¿sí? Sería el desvío estándar, no la varianza. Acá se pone el desvío estándar. Entonces acá que me dice varianza 2, yo tengo que poner que el sigma, o sea, no el sigma cuadrado, el sigma es raíz cuadrada de 2, ¿sí? O sea, 2 es mi varianza. Si tomo la raíz de la varianza, que es lo que estoy haciendo acá, obtengo el sigma, o el desvío estándar sería de la variable. Y eso es lo que se pone acá, ¿sí? Acá como que lo define antemano porque los dos tienen el mismo, entonces para no poner raíz de 2 y raíz de 2, tipo, define un solo sigma, ¿sí? Entonces genero el x1, que es 5000 observaciones de media 10 y varianza 2, o sea, desvío estándar de raíz cuadrada de 2. Y el x2 exactamente lo mismo. Y bueno, esos son. Y como ven, o sea, lo genero uno independiente de la otra, ¿sí? Entonces no va a haber relación entre la x1 y las dos, pues los generé, son procesos estocásticos diferentes. Después acá vemos, dice, la esperanza de i condicional en x1 igual a 0 y x2 igual a 0 es 5, ¿sí? ¿Por qué hace esto de la esperanza de i? Y hace la esperanza de i condicional en x para eliminar el término del error, ¿sí? Entonces se acuerdan que si yo tomo la esperanza de i condicional en las x, las x son constantes, digamos, van a quedar, pero la u, el término del error, tiene una media 0, o sea, la esperanza de u condicional en x va a ser 0, entonces desaparece el término. Entonces yo, al hacer la esperanza de i condicional en x, es como que estoy viendo la parte de i que no depende del término del error, ¿sí? Sería la parte de i, la FRP, que creo que es la función, no me acuerdo cómo era la sigla que usaba en el libro del comienzo, en el capítulo 2. Pero estoy viendo solamente esta parte, no la parte que tiene ruido. O sea, pues el u desaparece, pues la esperanza de u es 0, entonces no me afecta en este cálculo.
Bueno, acá me dice el x1 es 0, o sea, desaparece ese término, o sea, cuando x, o sea, dice, cuando la esperanza de y cuando x1 es 0 y cuando x2 es 0 es 5. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que cuando yo el x2 lo elimino, con su beta 2 lo elimino, porque es 0. Cuando el x1 y el beta 1 también lo elimino porque son 0, ¿qué me queda? Y me queda la ordenada de origen, el beta 0. O sea que esta expresión acá me dijo que el beta 0 es 5. El beta 0 es de la regresión, ¿correcto? Del modelo poblacional, perdón. O sea, tengo información de x1, tengo información de x2, ahora tengo información de la ordenada de origen, y es 5. Ahora vamos al segundo, al tercero sería acá. Me dice la esperanza de y cuando x1 es 0, o sea, de vuelta desaparece, y x2 es 1, me da 8. ¿Sí? Recuerden que esto no es la derivada, ¿sí? O sea, esto no es la derivada de y respecto a x2, sino que es la esperanza de y cuando x1 es 0, o sea, cuando desaparece, y cuando x2 es 1. Entonces, eso es 8. Pero esto, no, o sea, ¿qué otro término está incluyendo acá? La ordenada de origen. O sea, esto me dice que, o sea, esto es 8, es igual a la ordenada de origen más beta 2 por x2. Como el x2 es 1, me queda que 8 es igual a 5 más beta 2. Entonces beta 2 es, por diferencia, 3. ¿Correcto? Entonces yo con este saqué el beta 0, con este saqué el beta 2, y con este me tendré que dar la información para el beta 1. Y con eso yo como recompongo, si se quiere, toda la ecuación poblacional de la regresión. Lo que me dice acá es la derivada de esto, de la esperanza de y, con respecto a x1 es 2x1. ¿Sí? O sea, si fuese solamente el 2 sin el x1, yo diría que, bueno, que ese es el beta 1, ¿sí? Beta 1 es 2. Pero como está el x1 también, yo tengo que, bueno, un paso más atrás, digamos. Si esto es la derivada, es como que pienso como una integral, si se quiere. Bueno, ¿cuál sería el valor poblacional para que la derivada esta me dé 2x1? Y bueno, si yo voy a la integración de esto, me va a dar x1 al cuadrado. ¿Sí? Porque x1 al cuadrado, si tomo la derivada, me va a dar 2x1. O sea que el beta 1, en este caso, es 1. Porque si el beta 1 fuese, no sé, 3, esta expresión no sería acá un 2, va a ser 3 por 2. ¿Sí? Pues así es la regla de derivación, digamos. Simple. Entonces acá, delante de x1 hay un 1. Y x1 está elevado al cuadrado en la operación original. Entonces cuando yo tomo la derivada de 1 por x1 al cuadrado, me queda 2x1. Es que esta expresión que en definitiva tengo acá. ¿Correcto? Bueno, con eso tengo toda la información del modelo poblacional. Sí, me falta tener el error, pero tengo y es igual a 5 más x1 al cuadrado más 3x2 más el término del error. ¿Correcto? Y con eso completé esto. Y ahora vamos al término del error, que es el último que queda por saber, y que me dice el error aleatorio se distribuye normal, perfecto, igual que como nosotros, con media 0. Así tiene que ser porque es uno de los supuestos, digamos, de la media condicional 0. Y me habla de la varianza. La varianza es un sigma cuadrado por x1 más x2 al cuadrado. ¿Sí? Así tengo que crear la varianza del término del error. Bueno, vamos acá al ejercicio. Bueno, tengo esto que dijimos y tengo acá que el sigma de u es 2. O sea, es como que le dio un valor, porque acá es un sigma, o sea, no me dice qué valor es. Acá le pone un 2. No sé, o sea, no es necesario, pero bueno, sí, está bien. O sea, hay un número. Como no me dice nada, vamos a poner un 2. Entonces tengo el 2 y tengo acá, bueno, dice una forma de hacerlo es para crear el término del error, el u, es hacer el rnorm con n media 0 y poner el sigma u acá, que es este, y a eso multiplicarle x1 por x2. ¿Sí? Fíjense que yo no elevo al cuadrado, ¿no? Porque esto es el desvío estándar. Entonces esto también tiene que estar como, o sea, la varianza tiene este término elevado al cuadrado, entonces el desvío lo tiene así a la potencia 1. Fíjense acá lo que hace es al rnorm le multiplica por este término, ¿sí?
como la media es 0, esto no me afecta a la media, ¿sí? Porque 0 por cualquier cosa me va a seguir siendo 0, o sea, no me afecta la media, pero sí me afecta la dispersión. O sea, conforme más grande es el x1 más x2, cuando la suma de estos dos sea más grande, el sigma, digamos, va a ser más disperso. Eso es lo que me está queriendo decir acá. Y la otra forma de hacerlo es lo mismo, pero poniendo el x1 y el x2 adentro de la expresión del rnon. ¿Sí? Como que cualquiera de los dos me va a dar exactamente lo mismo. Lo importante es... O sea, no me afecta en términos siempre y cuando yo respete esto de los cuadrados y qué sé yo, que acá la expresión está al cuadrado, pero acá yo lo tengo que dejar en elevado a la primera potencia. Entonces, bueno, ponemos el set seed en los dos para que coincida. Y me dice acá el ejercicio, bueno, evalúe si cumple los supuestos de Markov. ¿Sí? Bueno, o sea, ¿es lineal en los parámetros? Sí, es lineal. Tengo un 5, acá tengo un 1 adelante y acá tengo un 3. Es lineal en los parámetros. Hay muestreo aleatorio y sí, yo estoy usando el comando R de random. O sea, de que tengo un muestreo aleatorio, siempre voy a tener muestreo aleatorio. Hay variabilidad en las X, sí, hay variabilidad. Hay variabilidades y no son linealmente dependientes, digamos, no hay perfecta colinealidad, no, porque x1 no depende de x2, o sea, son independientes, así que se cumple. El supuesto 4 el de la media condicional 0. Bueno, la media sí es 0. Y fíjense que o sea, x1 y x2 están presentes en el modelo poblacional, o sea, en el tema del error no tengo nada, no tengo ninguna variable que me afecte la media. Que me afecte la media condicional 0, entonces o sea, no tengo sesgo, entonces estoy cumpliendo el supuesto 4 de vuelta. El de la... O sea, o sea, las X son exógenas, no se rompe ese supuesto. Y vamos al quinto supuesto, el de la homoceasticidad, que como bien dice acá se cumplen todos menos la homoceasticidad. ¿Y por qué la homoceasticidad no se cumple? Y porque tengo estos términos que agregué. A mayor x1 y x2, mayor va a ser la variabilidad del signo. Pues está de una forma, está multiplicando. Entonces persiste, digamos, en la... o sea, no me modifica la media, porque la media va a seguir siendo 0 por esto, o sea, no me afecta la media, pero sí me afecta la variabilidad. Cuando más grande es x1 y x2, mayor va a ser la dispersión de los datos. Bueno, eso es lo que hacemos acá para ver gráficamente, pero ese es el supuesto que no se está cumpliendo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no? Por la forma que yo lo modelé. Bueno, acá dice para verlo gráficamente. Saca gráfica el x1 contra la u. Fíjense que el x1 tiene media 0, media 10, perdón, y el u tiene media 0. Eso no, sí, la media no afecta. Pero fíjense que por acá, por ahí no es tan fácil de observar, pero conforme el x1 aumenta, la dispersión cada vez es mayor. O sea, acá pasa mucho, pero cada vez es mayor. El x2 por ahí se ve un poquito más, que debería aumentando, y en la suma se ve bastante más marcado. Acá a la hora de la media es 20, pues se suman las dos, digamos, y acá tengo poca dispersión, acá tengo mucha, acá tengo mucha dispersión nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que cuando me aumenta el x1 y el x2, la dispersión, o sea, la media de u sigue siendo 0, porque no me modifica la media, bien, pues está multiplicando esto. Si estuviera sumando, ahí sí sería un problema porque me movería este 0. Pero acá no, la media condicional sigue siendo 0, pero la dispersión cada vez es mayor conforme aumenta el x1 y x2. Entonces se viola el supuesto de homoceasticidad. Bueno, acá esto es lo mismo para... O sea, si ustedes grafican, no sé, el x1, van a ver que este x1 es exactamente igual. Grafican este igual. O sea, hacerlo de esta forma, como hacen U, o hacerlo de esta forma, como hacen UU, o sea, siempre y cuando el set sí sea igual, como que tengo los mismos valores. Entonces las dispersiones no me cambian. Y acá dice, bueno, para comparar nomás, para hacerlo de forma homoceástica, si yo hago un error U homoceástico, que es la misma expresión solamente que sin el término multiplicativo, ¿sí? Para ver cómo queda nomás. Y bueno, definir una I, que es 5, para 1 al más 1x cuadrado más 3x2, y este nuevo término del error. Ahora yo hago los gráficos y como que no tengo tan evidentemente ese problema de dispersión, ¿sí? O sea, acá tengo la nube de puntos, eso sí, pero como que no es que va así, va aumentando, sino que es bastante más constante, si se quiere.
Acá se ve y acá se va a ver lo mismo, digamos, como que es una nube nomás. No es que acá tengo cierta dispersión y acá aumenta y acá también se ve que más aumenta. ¿Se entiende? Eso es lo que yo debería ver. Y esta es una otra forma de ver, tipo, vean si quieren, es... O sea, es como debería verse con la U cuadrada, ¿sí? Esa es la U cuadrada que representa la varianza más fielmente. O sea, va a ser plana, digamos, porque la U cuadrada no puede ser negativa, porque es un término elevado al cuadrado, va a ser siempre positivo. Pero como que se ve que aumenta, digamos, la dispersión. Conforme aumenta la X, como que acá hay una dispersión y acá hay una dispersión mucho mayor. Entonces conforme aumenta X1, X2, o sea, conforme vamos avanzando hacia allá, la dispersión se hace con una relación positiva, sería en este caso. Y bueno, y eso es este ejercicio, que era bastante corto, digamos, había que pensarlo más esta parte, pero después era bastante corto. Bueno, y ahora vemos el otro punto. Ahora vemos el 2.4. ¿Sí? El 2.4 que habla, bueno, esto de estos test estadísticos T, de las estimaciones, digamos, todo lo que habíamos visto ya, o sea, lo que vino en teoría y que vimos ya en Stata cómo manejarlo. Con base de datos. Acá de vuelta lo que hacemos son simulaciones. Me dice el 2.4. Dado el proceso generador de datos, bueno, me tira el set sheet, un X y una U normal, y me hace un I que es igual a 10 más beta, que después yo le voy a dar valores a beta, por X1 y por término de error. Sí, un modelo súper sencillo. Lo que vamos a hacer acá es correr esto con beta igual a 0 primero y beta igual a 2. ¿Sí? Y con un tamaño de muestra de 10 únicamente. ¿Sí? Yo voy a hacer 10 muestras, beta igual a 0 y beta igual a 2. ¿Y por qué pruebo el beta igual a 0? Y porque eso es el significado de la significatividad estadística, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos comparando la significatividad estadística que estuvimos viendo, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Es decir, ok, la hipótesis nula es que beta es igual a 0. Entonces yo acá le estoy por imponer al modelo poblacional que beta sea 0. Entonces es para que se cumpla la hipótesis nula, digamos, si quiere. Y después voy a probar que beta sea 2. Entonces que no se cumpla la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis nula de que beta es igual a 0. Eso es lo que siempre se prueba, es la significatividad estadística que siempre decimos. ¿Sí? O sea, yo voy a estimar un modelo en el cual la hipótesis nula va a ser verdadera, porque beta va a ser igual a 0, y voy a estimar otro modelo en el que el beta va a ser igual a 2 y por ende la hipótesis nula va a ser falsa. Porque beta es 2 y 2 es distinto a 0. ¿Sí? Esto es el modelo poblacional. Yo cuando trabajo en Stata no tengo el modelo poblacional, si tuviera no tendría que hacer regresiones, nada, ya iría con el modelo poblacional a todos lados, pero no existe, digamos, a conocer los verdaderos parámetros. Por eso se estiman, porque se tiene una muestra de datos. A mi muestra es de 10, pero el ejercicio me pide hacer 1000 simulaciones. ¿Sí? O sea, yo voy a tener que las simulaciones se hacen con el bucle for. Siempre me piden simulaciones o parámetros teóricos, como dice a veces, me pide hacer muchas simulaciones. O sea, cada simulación de las 1000 va a tener una muestra de 10 datos. ¿Sí? Y con esos 10 datos yo voy a estimar este modelo poblacional a través de una regresión. Después en la simulación 2 voy a tener otros 10 datos. Pueden coincidir algunos un poco más, un poco menos, pero voy a tener otros 10 datos. O sea, voy a tener 10 por esto, ¿no? Porque el X1 es un aleatorio, es una normal aleatoria, normal estándar aleatoria. Entonces voy a tener 10 valores para X1 y 10 valores para U. Y con eso voy a tener 10 valores para la Y. Y con eso estimo una simulación. Simulación 2, tengo 10 valores para otros 10 valores para X1, otros 10 valores para U, otros 10 valores para Y, y lo vuelvo a estimar. Después simulación 3, lo mismo, simulación 4, lo mismo, ¿sí? Pues yo trabajo en Stata, es como que yo tengo una sola muestra. Yo tengo n igual a pH y solamente puedo hacer una simulación. O sea, no puedo hacer más simulaciones porque no tengo acceso a más muestras. Por eso este es un concepto que se pasa acá en R porque es teórico y permite hacer las simulaciones. No lo puedo probar en Stata porque no tengo una muestra de pH, después otra muestra de pH, después otra muestra de pH. ¿Sí? Y si las tuviera me convendría hablar todas juntas, es una muestra gigante, no tomar muchas separadas. Por eso hacemos las simulaciones siempre acá en R. Bueno, entonces me pide hacer este modelo, o sea, un modelo cuando sea 0 y otro modelo cuando sea 2,
para obtener valores aproximados de la frecuencia de rechazo y la frecuencia de no rechazo. Ahí vamos a ver bien en el script cómo se repite. Bueno, ahí. Y bueno, este es como un punto extra. Esto vamos a ver igual en el script, pero cuando el beta es 0, ¿sí? La frecuencia de rechazo es un error, ¿correcto? O sea, porque el beta va a ser 0 en la población. Cuando yo rechazo, esto quiere decir rechazar la hipótesis nula. Cuando yo rechazo la hipótesis nula de que beta es 0, eso pasa porque yo tuve un beta acá. Porque recuerden que el 0 va a ser poblacional, pero yo cuando haga la regresión, como tengo ruido, como tengo error y qué sé yo, nunca me va a dar 0 en realidad. Me va a dar un poco más alto, un poco más bajo. A veces, muy pocas veces me va a dar muy alto y muy pocas veces me va a dar muy bajo. Por lo general va a estar cerca de 0, pero hay cierta variabilidad. Bueno, la frecuencia de rechazo es qué tan frecuentemente, dentro de estos 1000 casos, qué tan frecuentemente yo rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Cuando el beta es 0 y yo rechazo la hipótesis nula, cuando yo digo no, beta no es 0, quiere decir que en esa muestra el beta que yo obtuve, es muy alto o muy bajo y está tan lejos de 0 que el test el estadístico T me lo rechaza. Bueno, cuando yo rechazo la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es verdadera, ese se llama error de tipo 1. Vamos a ver bien en el script, pero les voy adelantando. Cuando yo rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera, ¿listo? Esto se llama error de tipo 1. Cuando yo estoy... Bueno, y cuando no la rechazo está bien, digamos, el nivel de significancia. Yo no debería rechazar la nula, porque la nula es verdadera. ¿Sí? Después, cuando el beta es 2, ¿sí? Beta es 2, la hipótesis nula me dice beta es 0. O sea, beta es 0. Cuando el beta es 2 y yo rechazo, yo estoy diciendo, acá me pregunta, ¿beta es 0? Y yo digo, no. Se rechaza esa hipótesis nula, beta no es 0. Ahí está perfecto, porque el beta es 2 en realidad en la población. Entonces la frecuencia de rechazo cuando el beta es 2, la frecuencia de rechazo es la potencia, se dice, del estimador. Y cuando yo no rechazo, recuérdense que no, o sea, no se dice acepto la hipótesis nula, ¿no? O sea, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza? Cuando yo no rechazo la hipótesis nula, y el beta en realidad es 2, que es diferente de 0, cuando yo no rechazo, entonces esto es un error. Pues no estoy rechazando cuando sí debería rechazar. Este se llama error de tipo 2. Ahí vamos a ver acá en el script. ¿Terminamos? Bueno, entonces tengo que hacer este modelo. Tengo que hacer 1000 simulaciones en un bucle. Vamos a probar primero con el beta 0 para calcular el A y el B. O sea, con el beta 0 vamos a calcular la frecuencia de rechazo y de no rechazo. Y después vamos a hacer otro bucle, otras 1000 simulaciones con beta igual a 2. Y vamos a ver la frecuencia de rechazo y la frecuencia de no rechazo. Bueno, necesitamos los estadísticos T. Acá los betas están de más. Yo necesito esto en realidad, pero bueno. Esta parte de acá, bueno, vimos bien. Voy a correr una vez afuera del bucle. ¿Sí? Necesito este. Voy a correr una vez afuera del bucle para que ustedes vean esta parte de acá, ¿qué significa? ¿Sí? O sea, no le presten mucha atención a los resultados que va a tener. A ver qué hice mal. Bueno, no tendría que haber hecho esto nomás. Y la regresión. ¿Sí? Esta es la regresión, ¿sí? Este es una muestra nomás. No importa, no. O sea, después voy a hacer bien el bucle. No era mi intención hacer eso ahora. Esta es la regresión de y contra x1, ¿sí? x1, o sea, todo esto está hecho en función de la consigna esta, ¿no? Solamente que el beta acá es 0. ¿Sí? En el modelo poblacional tendría que tener un 0. En este me estimó un x1 un beta, de 0,1114. O sea, bastante cercano a 0, pero no es 0 exactamente. Tiene cierto ruido. Bueno. ¿Qué es lo que le quería mostrar acá? Yo en el bucle lo que yo hago es decir, ok, este es x1, este es u, este es i. Guardo las betas, bueno, que no es tan necesario. Y guardo el estadístico t. ¿Sí? Yo para probar esto, para probar la frecuencia de rechazo y de no rechazo, yo necesito dos cosas en realidad. Necesito un t crítico, que eso es estándar para la distribución, se lo hace afuera del bucle. Y necesito el estadístico t de cada estimación.
¿sí? O sea, o sea, yo hago una simulación. Esa simulación, dentro de esa simulación voy a hacer, con una muestra de voy a hacer una regresión de esto, voy a intentar estimar el beta, que es esto. Y esta estimación va a decir esto, que es cercano a 0, va a tener su error estándar y va a tener su t, ¿sí? Su valor t. El valor t que yo tengo que compararlo con el t crítico. Si es mayor al t crítico, rechazo. ¿Se acuerdan eso de la distribución? De la distribución de la escuela de la t. Tengo acá el t crítico y si acá tengo el estadístico t, está a la derecha, se la rechaza. Si está a la izquierda, no se rechaza. Y bueno, eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces el t crítico yo lo hago afuera del bucle porque es un solo valor. El t crítico depende de... O sea, no varía con las muestras. El t crítico depende de la distribución. Yo digo una t student con tantos grados de libertad... el 95% y es el mismo para todos el valor. El t crítico, en cambio, el valor t, el t crítico, perdón, el valor t, el t crítico no, el valor t, sí varía con cada estimación, ¿no? ¿Se acuerdan que esto es el estimado menos 0 sería sobre el desvío estándar, el error estándar, ¿sí? O sea, esto dividido esto me da esto. Entonces yo necesito este t valor para cada una de las 1000 simulaciones. Necesito guardarlos. Por eso yo lo hago así, lo guardo con bucle vacío, o sea, lo genero, perdón dicho, como un vector vacío afuera. Y cuando yo hago la regresión, guardo los 1000 resultados, o sea, de las 1000 simulaciones, de ese t valor. ¿Y cómo los guardo? Y los guardo así. O sea, uso el summary, o sea, este es el summary de la regresión. Peso, como habíamos visto, coeficiente, ¿sí? Habíamos visto solamente poner así como está acá. Coeficiente, coef 2, por ejemplo. El 1 es el intercepto, el 2 es el x1. Entonces el coeficiente va a ser este, sería el... Si yo lo hiciese así, sin esta parte. Solamente corchete, 2, corchete, me guardaría acá. Me guardaría este valor. ¿Sí? Si yo lo hago ahora, por ejemplo. Si lo hago así. Así nomás. ¿Sí? Me guarda este valor, ¿sí? Del coeficiente. Cuando yo pongo así, pongo coma, le agrego un segundo valor, o sea, por defecto hay un 1. ¿Qué significa ese 1? Esta columna. Aunque esto es fila y esto es columna. Cuando yo le estoy pidiendo esto, yo le estoy diciendo, dame de la fila 2, columna 3. Fila 2 sería fila 1, fila 2, x1, columna 1, columna 2, columna 3. Estoy pidiendo esto, el t valor, ¿sí? O sea, hago así. Y me guarda el menos 40, menos 0,403. Ese sería el valor t de esta estimación. Este valor t es el valor t de una simulación, lo va a comparar contra el t crítico de la distribución de la t student. Y bueno, y en base a si es mayor o si es menor, veo si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, ¿sí? ¿Se acuerdan de la teoría? Entonces lo que hacemos acá es eso, es hacer, genero las 1000 iteraciones del estadístico t y los guardo como está hecho acá. Hacemos eso. ¿Se entiende, no? O sea, lo que estoy guardando son los 1000 resultados t que los voy a comparar contra el t crítico. Y en base a qué tan frecuentemente, o sea, por eso dice acá frecuencia de rechazo, frecuencia de rechazo, y en base a qué tan frecuentemente rechaza o no rechaza es la calidad, si se quiere, del estimador. Bueno, eso no es lo único que hay que hacer para, esto siempre todo para el beta 0, ¿no? Acá se ve el 0, perdón, eso no les resalté. Toda esta primera parte para beta 0, beta igual a 0, quiero decir. ¿Y cómo lo hago? Acá en el modelo poblacional pongo que beta sea 0. En el otro modelo, esto es el bucle, en el otro bucle, cuando veamos el otro beta, vamos a ver que acá es un 2. Bueno, acá dice frecuencia de rechazo. Como beta es 0, entonces la hipótesis nula es verdadera. O sea, beta es 0. La hipótesis nula siempre es la de significatividad estadística, que beta sea 0. Como en el modelo poblacional beta es 0, yo no quiero rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula es verdadera. Entonces cuando yo rechazo, o sea, la frecuencia de rechazo se llama error de tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Eso le dicen
un falso negativo, creo que le dicen, falso positivo, no me acuerdo. Pero básicamente es eso, es cuando yo rechazo la hipótesis nula, cuando yo no la debería rechazar. ¿Sí? Este es un concepto teórico de vuelta. Yo no tengo forma de verlo en la práctica porque no puedo hacer estas 1000 iteraciones. Yo no puedo ver cuántas veces le pega o no le pega a la poblacional, porque yo no sé la poblacional. ¿Sí? Son conceptos teóricos, pero que me hablan del poder, digamos, de la estimación. De que también estima. ¿Sí? Acá la hipótesis nula es verdadera, entonces cuando yo lo rechazo, estoy haciendo un error de tipo 1. Bueno, ahí vamos a ver cómo se calcula esto. Primero que nada tengo esto. Esto es el T crítico que yo les dije. Q es de la distribución de quintiles de T. ¿Sí? Que yo acá le pido un nivel de significancia del 95%. Como una distribución de 2 colas, yo le estoy pidiendo el quintil 0,975, una distribución T. ¿Sí? Toda una distribución T. Va acumulando, digamos, los percentiles serían los quintiles hasta el 0,975, hasta el 97,5% de la distribución. Y le pido los grados de libertad, o sea, degree of freedom 8. ¿Y por qué son 8? Y pues tengo una muestra de tamaño 10 menos 1 y menos 2. Menos 1, que es el beta 0, y menos 2, que son el beta 1, ¿sí? Son los parámetros que estoy por estimar. ¿Sí? Siempre se acuerdan que esos son los grados de libertad, es n menos k menos 1. N que sería 10 menos k que es 1 menos 1 de acá. Entonces me queda 8. Entonces ese es el T crítico. Y como ven, es un numerito. O sea, una distribución T con esta característica, el T crítico es 2,30. Entonces, ¿cómo calculo la prueba de rechazo? Bueno, primero que nada, el estadístico T, si se acuerdan, es el estimador T, el estimador beta, sobre el error estándar, ¿sí? Sería esto. Esto dividido esto. O sea, la estimación del coeficiente dividido el error estándar. Entonces este T valor va a ser positivo o negativo dependiendo de esto. Y como la media de X1 es 0, digamos, o sea, el efecto yo le di a 0 en la población, voy a tener valores que van a ser apenitas arriba, apenitas abajo, o sea, van a estar constantemente ahí con media 0. Entonces voy a tener muchos valores positivos y voy a tener muchos como este, valores negativos. Como yo no quiero evaluar los valores negativos, pues estoy haciendo una distribución T como solamente a la derecha estoy queriendo ver, por eso puse así, como solamente estoy haciendo el valor positivo, digamos, de la distribución T. Tomo el valor absoluto de los 1000 estadísticos T. ¿Sí? Es como que si yo comparase a una sola cola, se quiere, porque yo sé que si pasa a un lado, pasa al otro. O sea, un valor negativo muy grande, también mayor a un valor negativo, un estadístico T menor que menos 2,30, va a ser igual un rechazo. ¿Sí? Por eso tomo el valor absoluto y miro solamente contra el T crítico positivo y es lo mismo. ¿Sí? O sea, cuando el estadístico T es muy grande o muy chico, muy negativo, sería muy negativamente grande, si se quiere decir, ahí yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Porque estoy del otro lado. Pero como yo no quiero analizar de los dos lados, solamente quiero analizar como si fuesen positivos todos, digamos, más fácil de convertirlo así, tomo el valor absoluto. Entonces la prueba de rechazo es ¿cuántos? Esto es una cantidad así, esto ¿cuántas de las 1000 es más grande que esto? ¿Sí? O sea que me va a contar todos los casos en los cuales esto es mayor que esto. O sea, si yo... Bueno, eso va a estropear, pero bueno, van a ser... O cumple, no cumple, van a ser como muchas observaciones. O sea, si quieren... No sé si false, true. ¿Sí? O sea, 97, son 1000 veces, o sea, las 1000 T estadísticos. ¿Cuántas de esas son? Cuando dice true es porque el estadístico T es mayor que el T crítico. Y cuando es false es porque no lo cumple. Después, entonces esa es la regla de rechazo. La frecuencia de rechazo es la sumatoria de estos rechazos, se va a sumar los true nomás, sobre los 1000 casos. O
¿sí? ¿Cuántos? O sea, que esto es una proporción. ¿Qué proporción de los 1000 casos se da el rechazo de la hipótesis nula? Y me da 0,035, que sería si corremos la coma, un 3,5%. En 3,5% de las 1000 simulaciones, yo rechacé la hipótesis nula cuando yo sabía que la hipótesis nula era verdadera. Entonces, este es el error de tipo 1. O sea, en 3,5% de los casos cometí error de tipo 1 porque rechacé la nula cuando la nula era verdadera. ¿Sí? Eso me habla del modelo, digamos. Me habla de, bueno, que hay variabilidad, digamos, en los datos y hay veces... O sea, cuando yo estimo en la realidad, yo tengo una sola muestra, tengo una sola de esas simulaciones. En un caso ideal yo voy a tener una simulación que se parezca mucho al verdadero valor poblacional. Una muestra, perdón, que sea muy parecida, muy representativa del modelo poblacional. Pero yo nunca puedo estar del todo seguro, si se quiere, no, que si estoy en el 96,5% que estima bien o si estoy en el 3,5% que estime mal. ¿Sí? Por eso se trabaja siempre con un margen de seguridad, digamos, con un nivel de confianza. Que dice, ok, en el 5% de las muestras, este es el verdadero efecto, en el otro 5% puede ser que no sea el verdadero efecto. Y bueno, la prueba, la frecuencia de no rechazo, es el nivel de confianza del test. Porque yo debería no rechazar, ¿sí? Porque la hipótesis nula es verdadera. Porque el beta es 0. Y bueno, es 96,5. O sea, en el 96,5% de los casos, o sea que el complemento de esto, ¿no? Así está calculado así y todo. En el 95,5% de los casos yo no rechazo nula, lo cual está bien porque la nula es verdadera. Y es como para medir el nivel de confianza del test. Bueno, pasamos al otro caso. Cuando beta es 2, y bueno, y el n es igual a 10. Cuando el beta es 2, hacemos los mismos procedimientos, solamente que acá y es igual a 10 más 2x1. Esa es la única diferencia. Y todo lo otro es exactamente el mismo código. En realidad, inclusive esto es lo mismo. Los T críticos son iguales, todo lo mismo. La diferencia es esto. Ahora, como el beta es 2, la hipótesis nula es falsa. Pues la hipótesis nula es beta es igual a 0. O sea, es estadísticamente no significativa. Pero yo sé ahora que el beta es 2. O sea, y 2 es distinto a 0. O sea, la hipótesis nula es falsa. Porque beta no es 0. Entonces, la frecuencia de rechazo en este caso, que en el otro caso era un error, ahora es la potencia del test. Me dice qué tan potente, digamos, qué tan robusto es, que tantas veces me rechaza la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces cambia el significado, si se quiere. Bueno, vuelvo a calcular de la misma forma, digamos, el valor absoluto de los estadísticos T, porque voy a tener valores positivos y negativos igual. Y bueno, hago la suma de los rechazos y me dice 98,1. O sea, en el 98,1% de los casos rechazo la nula y está bien rechazado, digamos. Esa es la potencia del estimador, porque la nula es falsa. Y bueno, ahí tenemos acá el complemento, digamos, que este es el error de tipo 2, como dice acá. ¿Cuántas veces no rechazo la nula? Cuando yo sé que la nula es falsa, porque beta no es 0, es 2. Entonces las veces que yo no rechazo, estoy cometiendo un error de tipo 2. Y es el 1,9% de los casos. ¿Sí? ¿Vieron cómo son complementos? Y cómo no necesariamente, o sea, el nivel de significancia, o sea, el nivel de confianza, perdón, no es la potencia ni es ni el nivel de confianza acá. Sí, o sea, no se va a repetir este 95, no es que voy a encontrar un 95 acá y un 95 acá y un 95 acá. ¿Sí? Son como estimadores de, o sea, el primer 95, el T crítico es, ok, donde yo pienso hacer el corte, pero después yo digo, ok, en la realidad, en estas 1000 muestras pasó esto. Y ese es el resultado que se da. Después acá el último punto dice, repite todo lo anterior, pero fijando un n igual a 2000. ¿Sí? Comente sobre el efecto de aumentar n de 10 a, 2000 sería acá, sobre la distribución muestral de los beta, los estadísticos T y sobre la frecuencia obtenida en EB. Eso habíamos hablado, o sea, ¿en qué me afecta que yo modifique el tamaño de muestra?
Yo modifico el tamaño de muestra, lo que me afecta es la varianza del estimador. ¿Sí? O sea, la estimación es no depende del tamaño de muestra, pero la varianza del estimador, el error estándar ese que tenemos, digamos, que es el segundo valor, digamos, el error estándar depende de la ¿se acuerdan la expresión, digamos, el sigma cuadrado sobre suma total de cuadrados por, bueno, 1 menos r cuadrado, que sea? Ese suma total de cuadrados que está en el denominador, como siempre recalcamos, es el único que yo puedo afectar, si quieren, en una regresión, que es aumentando el tamaño de muestra. Cuando más grande la muestra, más grande es la suma total de cuadrados y por ende más grande el denominador de la expresión del error estándar. Cuando es más grande el denominador, bueno, el error estándar entonces baja. ¿Sí? Cuando yo aumento el tamaño de muestra, entonces la varianza de mi estimador baja. Ahora bien, ¿qué implica que baje mi estimación de la varianza de estimador? Bueno, que va a ser una mejor estimación, va a ser más eficiente. Pero también me dice que cuando yo estimo el t, el estadístico t es la estimación del coeficiente, o sea, el beta estimado, bueno, menos 0, o sea, la estimación de beta, sobre el error estándar. Entonces, cuando ese error estándar baja, porque aumenté el tamaño de muestra, o sea, aumento el tamaño de muestra, aumenta la suma total de cuadrados, baja la varianza o el error del estimador, y al bajar el error estimador, el estadístico t, que tiene al error del estimador como denominador, o sea, baja el error estándar, entonces aumenta el estadístico t. ¿Sí? Es como una cadena de 3 pasos. Mayor muestra, mayor tamaño de muestra, menor error estándar del estimador y mayor estadístico t. ¿Sí? Porque el denominador del estadístico t, que es el error estándar, va a bajar, entonces el estadístico t aumenta. Entonces cuando aumenta la estimación de t, cuando aumenta el tamaño de muestra, los estadísticos t son muy grandes. ¿Sí? Eso es lo que pasa muchas veces cuando tengo unas muestras muy grandes. Todos los coeficientes van a tener t grande y por ende todos los coeficientes van a ser significativos. ¿Sí? Por más que el efecto de la variable sea 0,01, la varianza, al tener una muestra tan grande, la varianza va a ser tan chiquita que el estadístico t me va a dar igual significativo. Por más que el efecto en términos económicos, si ya quiero, sea muy chiquito, cuando tengo muestras grandes siempre me va a dar significativo. Bueno, entonces acá lo que pide el ejercicio, si quiere, es hacerle con... En el escrito no está así, yo lo quería así rápido nomás, porque es lo mismo que el otro. Pero hacer lo mismo, pero con un n de 2000. Que yo esperaría entonces que los test estadísticos sean más extremos, sería. Yo esperaría que cuando aumente el tamaño de muestra, que los estadísticos sean más... Sí, los t sean más grandes y por ende como que se rechace la hipótesis nula más seguida. Entonces, bueno, lo creo igual que antes. Acá está... ¿Cuál era? 1928. Y acá lo mismo. Entonces, hago lo mismo, solo que el n va a ser de 2000. Este es para el caso de beta 0. El t crítico, hago lo mismo que antes, solamente que ahora los grados de libertad son 1998. ¿Sí? No 8. Porque tengo una muestra mucho más grande. Y bueno, y ver todo lo otro. Ver la prueba de rechazo y la... vean que el otro no cambia nada, digamos, de las mismas ecuaciones que antes. Cambia el tamaño de muestra. Ahí no le puse el... No importa. Vamos a tener que apagar valores diferentes, pero no puse el... No, deberíamos tener el mismo valor en realidad. Bueno, y ven que la frecuencia de rechazo baja muchísimo más. ¿Sí? O sea, tengo una mejor estimación que antes. Antes la frecuencia de rechazo era... No, antes era... No, pero sería sube. Correcto, está, sube. Antes era 9... Antes era... No me acuerdo cuánto era antes. Creo que era 0,3%. Ahora es 0,6%. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque los t son más grandes. Entonces, en algunos casos... Recuerden que en este caso que el beta es 0,
Esto es un error, ¿sí? Acá yo quisiera que esto sea 0 y que esto sea 1. Pero como la muestra es más grande y los estadísticos T entonces son más grandes, hay valores que antes no rechazaban la nula, pues eran menores al T crítico. En cambio ahora como los T estadísticos son más grandes en general, porque porque el tamaño de muestra es más grande, hay muchos de esos valores que se pasan al otro lado, digamos, y superan el T crítico. Y esto que era 3%, ahora es 6%. ¿Sí? O sea, hay valores que antes no rechazaban la nula, que está bien, digamos, yo no quiero que se rechace en este caso, pero que ahora sí rechazan la nula. Yo no quiero porque es un error, este es el error de tipo 1, porque el beta es 0. ¿Sí? Entonces ahora tengo más muestra, más estadístico T y por ende más rechazos. Y bueno, en el segundo pasa lo contrario. O sea, yo quisiera tener más rechazos porque el beta es 2. Antes tenía creo que 98,1, algo así eran los rechazos. Ahora en este caso, que tengo vuelta, es lo mismo, solamente tengo un 2 acá. Y bueno, acá tengo 1998. En este 2000, sí tengo. En este tengo 1 y 0. Tengo la frecuencia de rechazo perfecta, sería. O sea, en los 1000 casos, rechazan la hipótesis nula. Y yo quiero en este caso que se rechace la hipótesis nula, entonces habla de la potencia. O sea, el test es muy potente. Totalmente, digamos, como que me rechaza todos los casos. Y nunca cometo error de tipo 2. ¿Sí? Eso es lo que me dice, digamos. O sea, la media es 2. El efecto es 2, digamos. Entonces las aproximaciones están cercanas a 2. Algunos son 2, 2,5, 3 y algunos bajan hasta 1 o menos. Pero así todos sus estadísticos T son tan grandes que superan el T crítico, que es este, y por ende rechazan siempre la hipótesis nula. Que en este caso yo quiero que rechacen. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ahí termina el ejercicio. Esto de vuelta es un concepto teórico, ¿sí? Esto habla de las propiedades del estimador para ver qué tan bien rechazan cuando deberían rechazar y qué tan bien no rechazan. O sea, si yo en vez de poner 0, en vez de poner un 2, pusiese, no sé, 0,5, o sea, la hipótesis nula es falsa porque no es 0, pero cuando más se acerca esto al 0, es como que las estimaciones que voy a hacer van a ser muy cercanas a 0 y voy a tener mucho más rechazo acá. ¿Sí? O sea, voy a hacer menos rechazos. ¿Sí? Voy a tener tipo menos de 1. ¿Sí? Es como que cuando más grande es el efecto de la variable, más fácil es que rechace la hipótesis nula en estas simulaciones, pero cuando es muy cercano a 0 es muy probable que no me lo rechace. No me lo rechace por más que debería rechazar. De vuelta, estos son conceptos teóricos. En la muestra, con datos, yo no puedo corroborar, no puedo comprobar, tengo tanto error 1, tanto error 2, son conceptos teóricos que se prueban así, generando muestras y probando varias veces. Así se prueba teóricamente, digamos, esos conceptos. Pero en la práctica no los puedo hacer, no puedo ver los tipos de errores porque no tengo muchas muestras, no puedo hacer simulaciones, nada. Acá que sí lo puedo hacer, digo, ok, este modelo que no debería rechazar la hipótesis nula, con estos valores, ¿cuántas veces rechaza? ¿Sí? Como vimos, cuando yo modifico el tamaño de muestra, cuando yo modifico, acá no tengo aleatoriedad, pero si yo modificase el sigma, si yo modificase el sigma acá, y modifico también el numerador de la expresión del error estándar, ¿sí? O sea, con el tamaño de muestra, yo afecto la suma total de cuadrados que está en el denominador del error estándar, del error del estimador, perdón. Pero yo podría modificar varias cosas acá, podría modificar esto del n y modifico el sigma cuadrado, que es el que está en el numerador, y por eso, o sea, como yo puedo hacer muchas cosas, muchos juegos y tener diferentes resultados acá. Lo importante tener en cuenta es qué significa esto, digamos, por qué me pide esto de la frecuencia de rechazo y no rechazo. Y bueno, cuando el beta es 0, yo no quiero rechazar, porque el valor poblacional es 0. Que de vuelta, esto es teórico, entonces en teoría yo puedo ver el valor poblacional. En la práctica yo nunca sé el valor poblacional, pues si ya lo supiese, no necesito hacer una regresión, no necesito estimar. Veo nomás cuál es y ya está. Es 3, listo, 3.
cada 3x1 aumenta, o sea, cada 1x1 aumenta 3 el li, sea lo que sea, digamos. Cada 3, no sé, años de educación aumenta en 2.000 pesos tu sueldo, chau. Como yo no tengo acceso a los valores poblacionales porque no existen, digamos, no están al alcance del ser humano al analizar el mundo entero y social y ver todos los efectos por sí solos. Se hacen estimaciones con muestras. Y bueno, en esas muestras se sacan ciertos resultados. En teoría este beta es 0. Pero yo cuando hago con una muestra dada me puede dar 0,5. A otra muestra me da 0,1. A otra muestra me da menos 0,9. Y así. Cercano a 0. Siempre se espera que sea cercano al valor poblacional, pero nunca exactamente 0. Entonces como que siempre hay que estar haciendo estos juegos de estimaciones. Y bueno, con estas estimaciones a veces tengo cierto margen de tolerancia. Por eso trabajo con niveles de significancia. Ahí, yo digo que en el 95% de los casos yo le estoy pegando el verdadero valor. O sea, le rechazo si tengo que rechazar o no. Pero tengo un margen de que por ahí puedo cometer un error de tipo 1 o un error de tipo 2. Siempre existen esas posibilidades. Y bueno, son márgenes de tolerancia que se hacen en las investigaciones, porque nunca se sabe con certeza nada, porque son estimaciones. Y siempre hay error y siempre hay margen de variables nuevas y demás, digamos. Nunca son exactas, precisas. O sea, nunca pueden ser tan precisas como uno quisiese, pero se trabaja para mejorar. Bueno, terminamos ya esa parte de comentar un poco de todo, pero bueno, con eso terminamos entonces el 2.4. Entonces con eso vimos el ejercicio, todos los ejercicios del capítulo 3 y 4, tanto Stata como R, y bueno, hasta ahí es lo que llega a la teoría. Bueno, con eso concluimos este video.